Esta cita, mis hermanos, que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos narra la experiencia maravillosa que vivió, la lectura que trajo nuestro hermano Manuel, haber sido arrebatado, hermanos, hasta el tercer cielo y al paraíso. Fíjense, esta cita nos ayuda para aquellos que piensan que el paraíso fue en otro tiempo. El apóstol Pablo fue arrebatado hasta la morada de Dios y al paraíso, aquel lugar de los espíritus, el lugar de descanso, siendo testigo de ese lugar tan especial que nuestro Señor Jesucristo nos ha preparado para todos los fieles. Pablo nos dice que oyó palabras sublimes, palabras inefables, que no le he dado al hombre expresar, y aunque tiene motivos para gloriarse, no lo va a hacer, hermanos, sino en sus debilidades. Reconoce, hermanos, reconoce que la grandeza de las revelaciones que lo podían enaltecer, hermanos, por lo que le fue dado ese aguijón en la carne que él menciona, que no sabemos qué es, hermanos, pero era una enfermedad física, una enfermedad en su cuerpo, hermanos. A veces piensan que en su costado, a veces piensan que en sus ojos, pero la palabra no nos dice. Él le llama, hermanos, ese aguijón en la carne, y dice que ha rogado al Señor que se lo quite, pero le ha dicho, ha sido un diálogo entre Pablo y el Señor Jesús: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo reconoce sus debilidades, porque entonces dice, reposa en él el poder de Cristo, y por amor a él se goza en las debilidades. La razón, hermanos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, lo que menciona el versículo 10. Estas palabras del apóstol Pablo, hermanos, nos dan entrada al tema de hoy, hermanos, y nuestro tema es fuertes en la debilidad. Parece una contradicción, mis hermanos, este tema, pero no, hermanos, no es una contradicción como lo vamos a ver. Vamos a desarrollar este tema aplicándolo a nuestra persona, y lo vamos a ver, hermanos, bajo dos preguntas. Quise compartir este tema, hermanos, porque nos sentimos impotentes, nos sentimos, hermanos, débiles ante el mundo. Mientras no nos toca nuestra carne, mientras no nos tocan los seres que apreciamos, que amamos, en alguien cerca, alguien conocido, hermanos, incluso algunos piensan que esto es mentira, que es una acción que hicieron para engañar a la gente, pero, hermanos, no es mentira. Y lo vemos en nuestra hermandad, lo hemos visto en nuestra familia, hermanos, como lamentablemente nos damos cuenta de lo frágiles que somos. Fuertes en la debilidad, hermanos. Y la primera pregunta, hermanos, es: ¿por qué fuertes en la debilidad? Fíjense, hermanos, la respuesta es simple, hermanos. Porque necesito reconocer, hermanos, que mi fuerza es limitada. La fuerza está en la debilidad cuando yo reconozco que no es mi fuerza, sino que es la fuerza de mi Señor. El hombre, hermanos, a pesar de haber sido hecho como corona de la creación, cuando Dios nos hizo, hermanos, dijo que vio lo que había hecho y era bueno en gran manera, hermanos, y el ser humano es el único ser en el que Dios sopló aliento de vida. Esa palabra vida en el Antiguo Testamento, hermanos, es una palabra en plural y habla de vidas. ¿Cuáles vidas? La vida física, el que me ven, que nos vea, el que me mueva, hermanos, y la vida espiritual, la parte espiritual que Dios nos dio, la parte de Dios, la parte que es eterna en el hombre, hermanos. Por eso la palabra expresa vidas en plural, aunque nuestro idioma, hermanos, aparece en singular, hermanos. Pero olvidamos, hermanos, que a pesar de esa grandeza que Dios nos ha dado, somos frágiles. Ahí, hermanos, en el Salmo 39, Salmo 39, versículo 4 al 6. El salmista escribe lo siguiente, hermanos, es un salmo del rey David: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, y ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Claro, hermanos, el rey David en este salmo de él, hermanos, donde nos aclara que nuestra vida es frágil y que nuestra vida es breve.
Aunque vivamos, hermanos, 70, 80, 90, 100 años, como se han dado casos, y cada vez más recientemente, va a ser breve, hermanos. Va a pasar. Cada vez más tomo conciencia, hermanos, de mi edad. 57 años, hermanos, no me gusta mucho repetirlo. 57 años. Esto es broma, hermanos. Y cuando recuerdo que la vida del hombre es de 70, hermanos, a lo mejor mi Dios me tiene preparados 13 años. 13 años, hermanos, que volaron, porque casi cumplo ya 16 años en el ministerio, hermanos. Ya tenemos 9 años como ancianos sirviendo. La bendición de haber crecido en Sierra Ventana por más de 40 años, hermanos, fue un suspiro, como la Escritura lo dice. Así que, hermanos, necesito reconocer que mi fuerza es limitada. Fíjense, el escritor Santiago, hermanos, en el capítulo 4, versículo 14, habla de aquel hermano rico insensato, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la realidad, hermanos. El día de ayer estaba con nuestro hermano Sergio Rentería y hablábamos de la importancia de estar a cuenta con Dios. Y hablaba con su esposa, hermanos, sobre lo breve que es la vida. Y hablé con otras personas en esta semana de eso, hermanos, porque hablábamos precisamente de la muerte. Y eran personas mayores, pero ni la vejez es una seguridad de muerte, hermanos, ni la juventud es una seguridad de vida. Cuando el Señor diga, hermanos, que nuestra vida llegó a su término, hayan sido pocos o hayan sido muchos, terminó. Mi fuerza, hermanos, es limitada, y aquí claramente dice Santiago, hermanos, porque ¿qué es vuestra vida? Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que, mis hermanos, somos frágiles físicamente y por eso necesitamos reconocer que nuestra fuerza, hermanos, es limitada, y lamentablemente el ser humano batalla con eso. Nos acordamos de Nabucodonosor, hermanos, cuando está contemplando la gran Babilonia que yo edifiqué, ufanándose, hermanos. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Inmediatamente llegó la respuesta de nuestro Dios, hermanos. Así que necesitamos reconocer que nuestra fuerza es limitada, que somos frágiles físicamente, porque aún y que Dios nos dé, hermanos, una vida larga, como decíamos, el escritor del libro de Eclesiastés, el rey Salomón, hermanos, en el capítulo 12, versos 1 al 7, habla, hermanos, de que nos acordemos de nuestro Creador. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es cuando es más conveniente, hermanos, pero cualquier momento es apropiado para obedecer a nuestro Dios. Nos lo enseña la parábola de la viña, ¿verdad? Aquellos obreros que fueron contratados a las 5 de la tarde. Hermanos, habla de una persona ya en su vejez, con una hora solamente de vida, hermanos, en esa jornada de trabajo. Y sin embargo, hermanos, fue agradable a su Señor. Dice, antes que vengan los días malos, fíjense en esa palabra, los días malos, y lleguen los años de los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. En su casa lea de los versos 1 al 7 y va a entender por qué el escritor Salomón le dice los días malos. Le dice los días malos, hermanos, porque empieza a deteriorarse el cuerpo. Es verdad que nuestro interior crece y se fortalece, hermanos, como el apóstol Pablo lo expresa, pero físicamente, hermanos, nos vamos desgastando, nos vamos acabando. Así que, mis hermanos, somos frágiles físicamente, aún y que nuestro Señor nos conceda una vida larga. El Salmo 90, hermanos, es un salmo que se atribuye a Moisés. Y dice en el verso 10, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, pronto pasan y volamos. Acababa de hablar del término de la vida, hermanos, 70 años regularmente, 80 años los más fuertes, dice, pero con todo es molestia y trabajo, pronto pasan y volamos. Este salmo nos habla de la eternidad de Dios, hermanos, y lo transitorio de la vida del hombre. Es importante meditar en él. Así que, mis hermanos, también, fíjense, también el apóstol Pablo, ahí en la primera carta a los Corintios,
La primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 3. El apóstol Pablo reconoce, hermanos, la debilidad. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor, con mucho temor y temblor. Hermanos, debilidad en ese momento en la vida de Pablo, pero en la segunda carta, hermanos, lo que leíamos, lo que leyó mi hermano Manuel, en el capítulo 11, segunda carta a los Corintios 11, verso 30, dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y luego en el capítulo 12, verso 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. El versículo 9, hermanos, nos dice, y me ha dicho, el Señor le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y en el versículo 10, hermanos, lo que leíamos, cuando dice al final, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo, hermanos, reconoce que su fuerza es limitada y reconoce, hermanos, que somos débiles. ¿Por qué fuertes en la debilidad, hermanos? Porque necesito también reconocer que solo no podré vencer, hermanos. No podré vencer sobre las adicciones, sobre los malos hábitos, sobre las pruebas, sobre las tentaciones, hermanos. Fíjense, sobre las adicciones. ¿Cómo puedo vencer la bebida, el cigarro, el juego, hermanos, el porno, la pornografía, drogas, sexo, o cosas que hoy, hermanos, nos abruman al ser humano, y el ser humano se inmerse en ella, y hermanos, se hunde en aquella práctica. Y luego la sociedad diciéndonos que es normal, que es natural. Hablar del amor libre no es fornicación, no es pecado como la Biblia dice, sino es amor. O hablar, hermanos, de lo que Dios está condenando. Dice mi esposa que cómo le da risa cuando ve el anuncio de vuelve. Abren el refrigerador, hay una caja de cerveza vacío y luego un depósito, y todos nostálgicos y llorando y rogando. Vuelve, dice, me da risa, hermanos, pero nos enseña lo que vimos. Cuando abren, hermanos, estos centros de distribución de licores, ¿cómo estuvieron las filas? ¿Cómo estuvo la gente, hermanos? Cuando iban a retirarlas, hermanos, andaba haciendo las compras de mi madre, ahí en H-E-B, y de repente voy por los pasillos y veo una multitud en un pasillo, hermanos. Una multitud enorme. Y le pregunto a alguien, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué están regalando? Dice, no, es que ya no van a vender cerveza. Era el pasillo de la cerveza, hermanos, y arrebatándose todo lo que podían llevarse, todo, porque ya no iba a haber cerveza. Y cuando abrieron, hermanos, las largas filas exponiéndose, así que cómo poder vencer las adicciones. La bebida, hermanos, algunos la consideran bebida social, pero forma parte de una adicción, de un vicio, hermanos. Cigarro, juego, porno, droga, sexo. ¿Cómo, hermanos? Necesito reconocer que no podré vencer sobre los malos hábitos. Esto también afecta a nuestra vida cristiana. La pereza, el chisme, el ser mal hablados, hermanos, la mentira, el robo, el pesimismo, conformismo. Fíjense, a veces no pensamos que una vida donde me veo, ay, pobrecito de mí, pueda ser, hermanos, una ofensa a mi Dios, pero lo es. El pesimismo y conformismo, hermanos, no pueden estar en la vida de un hombre de Dios, de un cristiano, de una cristiana, porque somos hijos del Rey, hermanos. Somos hijos del Rey y debemos de poner en alto su nombre. Y debemos, hermanos, de transmitir la grandeza de nuestro Dios a través de una vida vivida, hermanos, de poder. Pero va a ser a través de reconocer, hermanos, que no puedo vencer solo esos malos hábitos, no puedo vencer solo las pruebas, hermanos, que estamos viviendo, la enfermedad, como lo hemos mencionado ahora, o la estrechez económica, o los problemas matrimoniales, o familiares, o laborales. Vino la Susana a distancia, hermanos, y salió la broma aquella de sin Susana a distancia, pero ahora es sin dinero, sin trabajo, sin cosas, hermanos, que agobian. No me acuerdo ahorita exactamente cómo decía, pero lo ligaron, hermanos, para hablar de lo que venía con esta enfermedad. Va a venir estrechez,
hay problemas en los matrimonios, hermanos, ha aumentado la violencia familiar en algunos sectores, hay problemas laborales, hermanos, hay discusiones porque no me alcanza, necesito que me pagues más o ya no puedo contratarte, hermanos, o la que llaman presión de grupo, hermanos, que esa está en nuestra mente, está en la mente de sus hijos, hermanos, de los jóvenes, sentir que la sociedad lo oprime y lo obliga y lo empuja a hacer algo que sabe por la Escritura no es correcto, que sabe por Dios que no es correcto, hermanos. Así que solos no podemos vencer esa presión de grupo, solos, fíjense también, la abundancia. A veces no vemos la abundancia, hermanos, como una prueba, pero lo que hemos visto, hermanos, en gente que ha cambiado su estrato social de la noche a la mañana, de enriquecerse de la noche a la mañana, hermanos, los he conocido, ha sido destrucción de sus vidas, su vida personal, su vida familiar, hermanos. Fíjense, Eclesiastés 5:12, dice el escritor Salomón, dice que al rico no le deja dormir la abundancia. Por parte del rico hay problemas, pero también hay problemas, hermanos, en cómo se vive la vida después de esa abundancia que Dios da. Nos acordamos del joven rico. Cuán difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque su corazón está enaltecido, porque ha cerrado sus ojos, no hay sensibilidad, hermanos, a las cosas de nuestro Dios. Necesito reconocer que solo no podré vencer, hermanos, sobre las tentaciones. Fíjense, el apóstol Juan, hermanos, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 2, primera carta de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16, hermanos, 16 y 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿De qué nos habla este pasaje, hermanos? Muy conocido, frecuentemente citado, pero nos habla, hermanos, de los tres enemigos del alma. Este pasaje nos está hablando de los tres enemigos del alma: deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, hermanos, allá en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19 al 21, en la primera parte, nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Están en el mundo, hermanos, las obras de la carne, los deseos de la carne. Y este pasaje, hermanos, esta parte de los deseos de la carne, nos hablan de los malos deseos del hombre pecador. Todos los apetitos del hombre, hermanos: sexo, buena mesa, comodidades, vicios, hermanos. En un libro que leí hace muchos años, habla que está en una reunión gente encumbrada y que de repente le llevan un grupo de prostitutas y dice el escritor: carne para el hambriento. Así lo ven, hermanos. Así lo ven. O sea, generalmente, hermanos, la gente se da a satisfacer los deseos de la carne, todos los apetitos del hombre, hermanos. Y el sexo es una fuerza muy poderosa, hermanos, como lo son las comodidades o los vicios de diferentes cosas. Cuando hablamos de los deseos de los ojos, hermanos, fíjense, Proverbios 27:20, Eclesiastés 1:8 y 4:8, hermanos, y Mateo 5:29, nos hablan de ver, que el ojo nunca se sacia de ver. Pero esta parte, hermanos, se refiere al afán de poseer más y más bienes terrenales. Los deseos de los ojos, hermanos, es contemplar, como lo hizo Nabucodonosor, que mencionábamos ahorita. Quería ver la grandeza de su imperio, la grandeza de sus posesiones, la riqueza que tenía, y cada uno de estos pasajes nos habla de eso, que el ojo nunca se sacia de ver. El afán de poseer más y más bienes terrenales, porque esos bienes terrenales, hermanos, producen la riqueza, y esa riqueza, hermanos, nos da los medios para los vicios, nos da fama, da poder, da posición social. Y aunque algunos dicen: a mí no me interesa el dinero, me interesa el poder. El dinero, hermanos, es lo que generalmente trae el poder. Y el poder, hermanos, es estar
o sentirse o ponerse sobre los demás, sobre nuestro prójimo, ¿verdad? Cuando la Escritura habla, hermanos, de vanagloria de la vida, fíjense, me recuerda lo que dice Lucas capítulo 4, versos 5 al 7. Ahí en Mateo 4 y Lucas 4, hermanos, nos habla de la tentación de Jesús. Y Lucas, hermanos, escribe en estos versos 5 al 7 lo siguiente: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, hermanos. ¿Y cuánta gente, hermanos, no se ha rendido ante esa promesa, ante ese ofrecimiento del diablo, hermanos? Dice ahí en el verso 5, toda potestad y la gloria de ellos, dice, a mí me han sido dada. Así que, mis hermanos, cuando hablamos de la vanagloria de la vida, se refiere a la autosuficiencia orgullosa, el hombre exaltándose a sí mismo, hermanos, y rebajando a los demás. Eso es lo que ocurre generalmente con la persona encumbrada, con la persona rica. Difícilmente, hermanos, sí los hay, pero son pocos. Aquella gente poderosa, aquella gente rica, hermanos, en la extensión de la palabra, que tenga una actitud humilde. El mismo medio, hermanos, termina por corromper, hermanos, aquellos buenos valores que la persona haya tenido, ¿verdad? ¿Por qué fuertes en la debilidad, hermanos? Porque necesito reconocer que el poder viene de Dios. Fue lo que ocurrió, hermanos, con Job. Job, hermanos, ahí en el capítulo 42, después de la tremenda prueba que Dios le puso, hermanos, al permitir que el diablo hiciera con él lo que le dijo al Señor, a Dios, nuestro Dios. Fíjense lo que dice el Salmo, Job capítulo 42, versos 2 al 6. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Está hablando de aquellos amigos que habían hablado, hermanos. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Y dice, hermanos, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora, después de la prueba, hermanos, dice, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué, hermanos? Reconoció que el grande, el maravilloso es Dios, no nosotros, hermanos. Es nuestro Dios. El apóstol Pablo, hermanos, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios, hermanos, es omnipotente. Y omnipotente significa todopoderoso, hermanos. Y aunque el demonio y sus ángeles y sus huestes son poderosas, ellos mismos reconocen que no son todopoderosos, hermanos. Leí hace tiempo la historia de un hombre que había renunciado al satanismo, porque en una junta con su líder, él les habla y les dice de que había un todopoderoso. Él creía que el demonio era lo más grande, lo más fuerte. Le dijo, no, es poderoso, pero hay uno que es todopoderoso, hermanos, hablando de Dios. Y dice, entendí, y empecé a pensar y empecé a buscar, y él dice, hermanos, que regresó a la religiosidad, quien regresó a buscar a Dios. Ignoro si haya sido del cuerpo de Cristo o no, hermanos, pero saber de la existencia de un Dios todopoderoso, hermanos, hizo que él recapacitara. Necesito reconocer, hermanos, que el poder viene de Dios. Y necesito acordarme, hermanos, que su poder es infinito. Fue lo que el Señor dijo en Mateo 28, 18. Toda potestad, se refiere a todo poder, me es dado en el cielo y en la tierra. Él tiene todo poder, hermanos, como Dios que es. Necesito, hermanos,
recordar que Él es todopoderoso. Génesis 17:1, hermanos, nos habla del Dios todopoderoso. Apocalipsis 1:8, yo soy el Dios todopoderoso, dice el maestro en su encuentro con Juan. Apocalipsis 1:8 y Génesis 17:1. Necesito, hermanos, saber que el poder viene de Dios y nos da de ese poder. Eso es lo maravilloso, hermanos, en nuestra vida. Filipenses 4:3, hermanos, de sobra conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es la clave? En Cristo. ¿Qué significa en Cristo, hermanos? Haber sido añadidos, incorporados, adheridos a Él. Y no lo hace Luis, no lo hace Manuel, no lo hacen los predicadores, lo hace Cristo mismo cuando obedecemos sus mandamientos, hermanos. Fíjense lo que nos dice el Salmo 18. En el Salmo 18, hermanos, los primeros 2 versos, hablando de que Dios es nuestra fortaleza, hermanos. Esto debe de animarnos, ayudarnos a estar firmes, hermanos, y reconocer que el poder viene de Dios. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios mío, fortaleza mía. ¿Por qué habla, hermanos, de que Él es su castillo? ¿Qué distingue un castillo, hermanos? La fuerza. Han sobrevivido, hermanos, algunos por milenios. Castillos hechos por el hombre con rocas inmensas, hermanos, que han sobrevivido milenios. Pero nuestro Dios, hermanos, más fuerte que aquel castillo. Así que, hermanos, cuando reconocemos que el poder viene de Dios, que Dios es nuestra fortaleza, dejamos el orgullo. Proverbios 10:29, hermanos, nos lo dice, y buscamos a Dios. Salmo 46, verso 1. Cuando reconocemos, hermanos, que somos débiles y nos rendimos a Dios, entonces se cumple lo que dijo el apóstol Pablo, hermanos. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que, mis hermanos, necesitamos reconocer cada una de las cosas que hemos mencionado, pero también, hermanos, la segunda pregunta del tema que estoy compartiendo con ustedes es: ¿cómo podemos ser fuertes en la debilidad? Ok, somos fuertes en la debilidad, pero ¿cómo lo logramos, hermanos? Fíjense lo que nos dice la Escritura. Primeramente, hermanos, tenemos que humillarnos ante Dios. El escritor Santiago, hermanos, una vez más vamos allá, en el capítulo 4, versículo 10, dice: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. ¿Qué significa exaltar, hermanos? Nos va a levantar, nos va a poner en alto, hermanos. ¿Cómo? Al habernos humillado delante de Él. ¿Y qué significa humillarse, hermanos? Significa reconocer que Él es el Todopoderoso, hermanos, y que yo soy finito. Así que necesito humillarme ante nuestro Dios. El apóstol Pedro, hermanos, en su primer carta, capítulo 5, versículo 6, dice nuevamente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, hermanos. La razón de caer rendidos ante Dios, hermanos, es por su grandeza, pero va a traer como consecuencia, hermanos, que vamos a ser exaltados por el Señor. Y cuando hablamos de humillarnos, hermanos, cuando hablamos de agachar nuestro rostro ante alguien, qué difícil, hermanos. Aún en la gente de escasos recursos, a veces dicen: no tengo dinero, pero tengo mi orgullo. Y, hermanos, no aceptan que les impongan o les digan cosas. Pero nuestro ejemplo, hermanos, de humildad es el mismo Maestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:8, hermanos, muy conocido y leído por nosotros. Lo sabemos, hermanos, esta cita, ¿verdad? El cual se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, le exaltó hasta lo más alto, hermanos, al mismo Señor Jesús. Cristo, hermanos, es nuestro ejemplo de humildad. ¿Cómo podemos ser fuertes en la debilidad, hermanos? Reconociendo nuestra incapacidad física y espiritual ante Dios. Lucas 13:11, hermanos, Juan 5:7
y 6:44, esto lo voy a mencionar para que los anoten, Lucas 13:11 y Juan 5:7 y 6:44, hermanos, nos hablan acerca de nuestra incapacidad física y espiritual ante Dios. Pero el apóstol Pablo, hermanos, escribiendo a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, hermanos. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, esa frase, éramos débiles, se refiere a cuando éramos pecadores. Por eso hablamos de que somos incapaces física y espiritualmente delante de nuestro Dios. Porque somos, hermanos, somos pecadores. ¿Cómo podemos ser fuertes en la debilidad, hermanos? Reconociendo que su poder se perfecciona o se completa en nuestra debilidad. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, hermanos. Eso es lo que somos. Corona de la creación, pero mis hermanos, ante Dios, incapaces física y espiritualmente. ¿Cómo podemos ser fuertes en la debilidad, hermanos? Reconociendo que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y aquí hay que recordar, hermanos, cómo ha usado Dios, qué ha usado Dios en el pasado. Acuérdense que el Antiguo Testamento se escribió para nuestra enseñanza, nuestro ejemplo y nuestra exhortación. Para eso está ahí, hermanos. Y recordamos allá en Éxodo 4, 2 y 17 y 20, Éxodo 4, capítulo 4, versículo 2, versículo 17 y versículo 20, hermanos, cuando Moisés, hermanos, tomaron una vara, un palo, hermanos, eso era la vara. A lo mejor ahora lo adornan y piensan que era de oro con diamantes, era una vara, hermanos, una vara que él utilizaba para guiar al ganado, hermanos, a las ovejas, y Dios usó aquella vara, hermanos, con Moisés en las plagas, para dividir el mar rojo, hermanos, para sacar agua de la roca, hermanos, para todo lo que Dios le dijo que hiciera, para aquellos prodigios y señales que Moisés hizo delante del pueblo de Dios. ¿Qué usó Dios, hermanos? Jueces 15:15. Usó una quijada, hermanos, una quijada de burro. Los burros no se distinguen por su grandeza, hay algunos pequeños. Pues Sansón tomó una quijada de burro, hermanos, fresca, dice la Escritura, y con ella derrotó a los filisteos, con un hueso, hermanos. ¿Qué ha usado Dios, hermanos? El rey David. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40 y versículo 50, hermanos, nos hablan de que tomó 5 piedras lisas, hermanos, y luego enfrentó al gigante Goliat. Goliat, cuando lo ve, lo menosprecia, pero era un muchacho, era de hermoso semblante, hermanos, me imagino delgado, como es un muchacho, hermanos, un muchacho joven, y lo tuvo en menos, hermanos, y lo ofendió. Pero con una pequeña piedra, hermanos, que lanzó David, guiado por la mano de Dios y confiando en él, hermanos, derrotó a un hombre de 3 metros 20 aproximadamente, hermanos, más alto que el techo. 3 metros 20 probablemente medía Goliat, hermanos, hombre de guerra, fuerte, hermanos, entrenado, y con una simple piedra, hermanos, Dios lo derrotó a través de la mano de David. ¿Qué ha hecho Dios, hermanos? Con poquito. La viuda de Sarepta, hermanos, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 12, 14 y 15, nos habla de aquella pequeña vasija de harina, hermanos, de aquella pequeña vasija con aceite, y dice, iba a preparar una torta para comerla y dejarnos morir. Le dijo Elías, hermanos, prepárame a mí primero y dame de comer. Y no va a escasear la harina y el aceite de tu vasija, porque había hambre, hermanos. Había sequía, no había alimentos, la gente estaba muriendo, hermanos, probablemente cayendo en canibalismo y en cuanta cosa, hermanos, como la Biblia lo ha descrito en otras ocasiones. De aquella mujer confió en el profeta de Dios,
Y Dios, hermanos, con esa pequeña vasija de aceite, con aquel puñado de harina, no le faltó a ella comida durante todo el tiempo que hubo el hambre. ¿Qué ha hecho Dios, hermanos? Aquella gran tormenta, hermanos, que describe Primero de Reyes, capítulo 18, versos 44 y 45, hermanos, cuando pregunta Elías, ¿qué ves? Veo una nube como del tamaño de una palma, hermanos. Veía una nubecita del tamaño de la mano. Pero fue una tormenta tremenda, enorme, que acabó con la enorme sequía, hermanos. ¿Qué ha hecho Dios, hermanos? Nuevo Testamento, Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 9, hermanos. Cuando el Señor está predicando, hermanos, a una multitud. Y ahí, hermanos, fíjense lo que nos dice el versículo 9. Y aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Hermanos, no eran guachinangos, hermanos. Eran pececillos. Unos pececillos pequeños, 10, 15 centímetros, hermanos, 20 tal vez. 2 pececillos, hermanos, y con esos panes, 5 panes y 2 peces, alimentó aquella multitud de más de 5,000 personas. También, hermanos, ¿cómo podemos ser fuertes en la debilidad, hermanos? Bueno, inciso D, confiando en su promesa, hermanos. Necesitamos confiar en su promesa. La segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 9, que ya leímos, dice el apóstol Pablo, repose sobre mí el poder de Cristo. Hay una promesa de nuestro Dios, hermanos, de que nos da de su poder. Y el apóstol Pablo, hermanos, confía en esa promesa. Por lo que dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, donde dice, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos, ¿cómo podemos ser fuertes en la debilidad? Ya vimos, humillándonos ante Dios, reconociendo nuestra capacidad física y espiritual ante Dios, reconociendo que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, confiando en su promesa, rindiendo toda nuestra vida a Dios. Fíjense, el apóstol Pablo, hermanos, ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, esta cita, hermanos, a mí me encanta, hermanos. Me encanta por lo que nos dice. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Necesitamos, hermanos, rendir toda nuestra vida a Dios. ¿Y cómo, hermanos, cómo vivo toda mi vida a Dios? Muriendo al ego. Ya no vivo yo, dice el pasaje. ¿Qué significa eso? Mato el ego. Lo que el Señor dijo allá, hermanos, tome su cruz cada día y sígame. Matar mi propio ego, el sentirme grande, el sentirme fuerte, el sentirme autosuficiente, hermanos. ¿Cómo puedo rendir mi vida a Dios, toda mi vida a Dios, viviendo para Él? Es lo que significa la frase, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que, mis hermanos, hemos visto el tema fuertes en la debilidad y vimos, hermanos, dijimos que parecía una contradicción, pero ya nos dimos cuenta de que no, ¿verdad? Fuertes en la debilidad, hermanos, no es una contradicción. Podemos ser fuertes en nuestra debilidad. Y vimos solo 2 preguntas, hermanos. La primera, ¿por qué fuertes en la debilidad? Porque reconozco que el poder viene de Dios. Y luego vimos cómo podemos ser fuertes en la debilidad. Cuando reconocemos que somos débiles y nos rendimos a Dios, se cumple lo que dijo Pablo, hermanos. Cuando soy fuerte, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que, mis hermanos, fíjense, esa es la clave. Dejar que Dios nos use, confiando, hermanos, en sus promesas y rindiendo toda nuestra vida a Él. ¿Por qué? Por lo que decíamos ahorita, hermanos, en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que, mis hermanos, quiere hacer suya la fortaleza de Dios. Yo les animo, hermanos,
para que nos pongamos a cuentas con Él. Hay hermanos que no vemos, no sabemos si están adorando a nuestro Dios. La primera vez, hermanos, el primer día entre semana que no nos congregamos, me sentí raro. Y luego dije, así es como sienten mis hermanos que no vienen. Faltaba algo, hermanos. Faltaba la comunión con Dios, la edificación. Faltaba, hermanos, lo que nos ayuda a fortalecernos. Así que le invito, hermanos, a ponerse a cuentas con Él, a que no se detenga. Hoy, hermanos, hoy puede cambiar su vida. Cada vez que se predica para movernos, hermanos, llevarnos a un cambio. Revisar cómo he vivido mi vida y vivirla ahora, hermanos, de una forma distinta, una forma en la que pueda agradar a mi Dios. Usted puede cambiar su vida. Hágalo. Ore a Dios, o llámenos y pida orar por usted, o si me está oyendo a alguien que no está bautizado, pida ser bautizado. Ríndase ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y obedezca a sus mandamientos. Y pueda decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a entonar, mis hermanos, un canto que mi hermano Cristóbal tiene preparado. Y gracias, hermanos, por la atención. Que Dios nos bendiga.